Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo con un book tag de Victorian Spirit, creado para celebrar sus 2000 primeros suscriptores. Ahora ya tiene 11.000, así que ya os podéis hacer a la idea de cuánto ha llovido desde entonces. El caso es que fui nominada por el canal de Libros con Aldo y al no haberlo hecho todavía me ha parecido un buen momento para este mes de noviembre. Se trata de un book tag que consta de 10 premisas que os dejo en la cajita de la descripción. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Reina Victoria, libro con más de 1000 páginas. Para esta premisa, el primer libro que se me ha venido a la cabeza es La hora de las brujas, de Anne Rice, con más de 1200 páginas. Esta obra es el primer tomo de la trilogía titulada Las brujas de Mayfair y supone el inicio de las aventuras de la antigua y misteriosa familia Mayfair, gobernada por matriarcas muy poderosas y conocedoras de las artes oscuras. Su apellido e inmensa fortuna van pasando de generación en generación, ya que un antiguo mandato obliga a las herederas de la familia a conservar su apellido de soltera aunque se casen. Los puntos fuertes de la novela son principalmente el estilo de la autora y la historia en sí. Si ya por regla general Rice atrapa al lector en la trama, en esta obra uno queda abrumado, no solo por la gran cantidad de detalles con los que describe a cada uno de sus personajes y su entorno, sino por la compleja maraña de acontecimientos aparentemente inconexos que construyen la narración. La inquietante presencia que acompaña cada capítulo en la sombra y condiciona el devenir de la historia va emergiendo poco a poco en cada línea, haciéndose más concreta a medida que avanza la historia. En esta obra podréis encontrar las emociones más básicas que cualquier persona experimenta cuando su entorno más íntimo es atacado de forma inevitable y devastadora. El ferrocarril, libro que te conectó con alguien. Para esta premisa os traigo La dama de blanco, de Walkie Collins, de 816 páginas. Os hablé hace poco de esta en el resumen de lecturas de septiembre y es que la leí junto a mi amiga María y juntas cada semana fuimos charlando y comentando nuestras impresiones. Fueron 8 semanas muy entretenidas y sinceramente me hubiera costado el doble terminar esta obra si no hubiera sido porque esta amiga mía hizo de la lectura una actividad de lo más entretenida. La dama de blanco de Walkie Collins es una novela epistolar gótica publicada por entregas basada en hechos reales y considerada una de las primeras novelas de misterio. El maestro de dibujo Walter Hartright topa un día por casualidad en una calle solitaria con una mujer vestida de blanco que es, por lo visto, una paciente huida de un psiquiátrico. Con gran asombro encuentra más tarde un raro parecido entre aquella mujer y una de sus discípulas, Laura Farley. Por un lado tenemos la misteriosa identidad de la mujer de blanco y su conexión con la familia Farley, y por otro tenemos una segunda trama centrada en una oscura conspiración para hacerse con una herencia familiar. Pero si quieres saber un poco más sobre esta obra, te invito a que te pases por el vídeo que te dejo ahí. Imperio Británico, un libro exótico. Para esta premisa he pensado en La buena tierra, de Pearl S. Buck, de 416 páginas, una autora hija de misioneros estadounidenses que vivió en China desde los 3 meses hasta los 40 años y que consiguió con esta obra el premio Pulitzer en 1932. En esta novela la autora explora la China de sus memorias a través de la historia de 3 generaciones de una familia de campesinos en la China previa a la Revolución. En ella se nos cuenta la historia de un campesino en la víspera de su boda con una esclava. Juntos trabajarán en la tierra hasta la extenuación día tras día, mientras forman su familia y tratan de superar las terribles hambrunas y también las injusticias y las guerras que asolaban China en aquella época. Uno de los mayores atractivos de la obra es la manera que tiene la autora de narrar. Se trata de un relato sencillo, cargado de sentimientos y en el que la tierra es la verdadera protagonista, ya que es ella la que, prosperando o cayendo en desgracia, les da vida o muerte a los personajes. Otro de los puntos fuertes de la novela es el punto de vista histórico que presenta de los campesinos y la gente sin recursos. Es muy chocante descubrir el grado de esclavitud en el que vivía mucha gente, la ignorancia, el desconocimiento que tenían, así como
cómo les afectan las guerras y revoluciones que muchos no comprendían. El objetivo de esta obra es transmitirnos cómo era la cultura de esa época y los cambios que la revolución provocó en la sociedad y en la mentalidad de las personas. Por último, destacar que esta obra es el primer libro de una trilogía, así que si cuando termines su lectura te quedas con ganas de más, podrás hacerte con el siguiente volumen y seguir disfrutando de la pluma de la autora. La guerra de Crimea, un libro con mucho contexto bélico. Para esta premisa he pensado en Historia del Rey Transparente, de Rosa Montero, de 536 páginas. Esta obra combina dos elementos aparentemente contradictorios, pero que funcionan la mar de bien juntos: la tradición medieval y un personaje femenino que atenta contra los roles de género y las limitaciones que impone su entorno social. Y es que Leora, la protagonista de esta historia, es una joven de 15 años que ha perdido todo a causa de las guerras religiosas que tanto abundaban en la Edad Media. Tras perder a todos los hombres de su vida, decide tomar la armadura de un guerrero caído y cambiar de identidad. Con esta obra se reflexiona sobre la situación de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, así como sobre la lectura y la escritura que solo se desarrollaban en los monasterios. Se nos habla sobre las primeras ciudades modernas y nos recuerdan las figuras de las grandes mujeres como Leonor de Aquitania, Errada de Landsberg o Hildegard von Bingen. Con personajes fuertes, complejos y profundos, esta obra os hará reflexionar sobre las justicias e injusticias que el ser humano ha permitido durante su larga estancia en el planeta Tierra. Jack el Destripador, un libro con un final abierto. Al leer esta premisa me vino a la mente el icónico final de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín de 248 páginas. Quizá no para todo el mundo se trate de un final abierto, pero esas últimas líneas encendieron en mi imaginación la pregunta de cuál sería el futuro de Ana Ozores, así que para mí sí se trata de un final abierto. Creo que ya he hablado de esta obra en el canal, pero nunca está de más añadir un clásico a las premisas de cualquier book tag. La Regenta es una novela psicológica cuyos personajes dejan al desnudo su alma página tras página. El marco histórico y social queda plasmado en todas las escenas, tal y como marcaba el realismo naturalista de hace un siglo, mediante minuciosas descripciones del medio y la reflexión espiritual de un amplio número de personajes. Su argumento trata de lo siguiente. La joven Ana Ozores, casada con un hombre mayor, bueno y despistado, don Víctor Quintanar, ex regente de la audiencia local, llama la atención amorosa de un ambicioso clérigo, Fermín de Pas, y un vulgar conquistador, Álvaro Mesía. Durante toda la obra seremos testigos de este triángulo, o incluso cuadrado amoroso, al que estará sometida nuestra protagonista. El objetivo de esta obra, entre otros muchos, es el mostrar una Vetusta que, pese a estar dominada por nobles necios, curas egoístas y políticos caciquiles, puede llegar a albergar almas tan sensibles y especiales como la de Ana Ozores. El Príncipe Alberto, un libro con un amor trágico. Para esta premisa he pensado en Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, de 272 páginas. Una obra que me encanta, pero que termina como una tragedia griega. Esta obra nos cuenta la historia de Tita, desde el momento de su nacimiento en la cocina de su casa, mediante sus 12 mejores recetas culinarias, aplicándolas a los 12 momentos más importantes de su vida. A lo largo de la novela asistiremos a todas las luchas que libra Tita frente a la tradición, a las expectativas de su familia y contra la voluntad de su madre, que le impide ser feliz. Tita, sin saberlo, transfiere su fuerza a las recetas que prepara y que luego degustan su familia o los invitados. Esta es una novela de realismo mágico repleta de contrastes, siendo el más evidente el que se produce entre el amor y ternura con los que cocina Tita y el mundo brutal y trágico al que se tiene que enfrentar en su casa y fuera de ella. Cada capítulo comienza con la explicación de una receta cuya elaboración se irá mezclando con la trama. Pero la comida no solamente cubrirá una necesidad fisiológica, sino que es el hilo conductor de reuniones sociales y celebraciones familiares. Si no fuese por el poder mágico de la comida y alguna emoción más que sale de Tita y afecta a su entorno, Como agua para chocolate podría ser una novela costumbrista encuadrada en la Revolución Mexicana. Pero no se queda solo en eso, pretende ir mucho más allá. Charles Darwin, una saga que mejora con cada entrega. Para esta premisa he querido traer a la palestra, por fin, una saga de la que tenía muchas ganas de hablaros. Millennium, de Stieg Larsson.
Pero quiero aclarar que voy a estar refiriéndome todo el rato a las 3 primeras obras de la saga. Las escritas por el periodista David Lagercrantz no han llamado mi atención lo suficiente, la verdad. En esta saga de novelas nos encontraremos con dos personajes singulares. Por un lado, Lisbeth Salander, una hacker veinteañera antisocial con memoria fotográfica, y por otro lado, Michael Blomqvist, un periodista de investigación que edita una revista llamada Millennium, que da nombre a la saga. En la primera novela, titulada Los hombres que no amaban a las mujeres, de 672 páginas, se nos cuenta la historia de Harriet Banger, una muchacha que 36 años antes desapareció en una isla sueca propiedad de su poderosa familia. El caso se cerró sin ser resuelto, pero su tío Henrik Banger, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de morir. En las paredes de su estudio cuelgan 43 flores secas y enmarcadas. Las primeras 7 fueron regalos de su sobrina, las otras llegaron puntualmente para su cumpleaños de forma anónima después de que Harriet desapareciera. Michael Blomqvist acepta el extraño encargo de Banger de retomar la búsqueda de su sobrina y contará con la colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercings, pero que tiene extraordinarias e insólitas cualidades. En la segunda novela, titulada La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de 784 páginas, Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo, ya que necesita apartarse del foco de atención y salir de Estocolmo. Trata de seguir una férrea disciplina y no contestar a las llamadas y mensajes de un Michael que no entiende por qué ha desaparecido de su vida. Por su lado, Michael tiene entre manos un reportaje apasionante que le propone una pareja, Dag y Mie, sobre el tráfico y prostitución de mujeres provenientes del este. Esta segunda novela engancha más rápido que la primera, aunque quizá la trama no sea tan intrigante y emocionante como en la primera entrega. De la tercera novela, titulada La reina del Palacio de las Corrientes de Aire, de 888 páginas, poco puedo contar sin hacer spoilers de ningún tipo, pero sí que quería especificar que para mí es la mejor de las 3 novelas. Se descubre la trama que se va cocinando desde el principio y porque tiene muchísima acción. Se trata de una trilogía que mejora con cada entrega y que no deja indiferente al lector. La verdad es que sería una maravilla realizar una lectura conjunta en el canal de estas 3 obras algún día. El East End, un libro que explore los bajos fondos. Para esta premisa he pensado en La bestia, de Carmen Mola, de 544 páginas, porque la obra se contextualiza en el Madrid de 1864, cuando la ciudad estaba sufriendo una terrible epidemia de cólera. Simultáneamente a esta terrible enfermedad, los habitantes de la ciudad están comenzando a encontrar cadáveres desmembrados de niñas a las que nadie echa de menos en los arrabales. Al no poder encontrar una respuesta lógica a tal aberración, los ciudadanos han comenzado a expandir rumores sobre la existencia de una bestia que se lleva a las niñas para devorarlas. Las restricciones por el cólera que observaremos en la novela nos recordarán a las experimentadas durante la pandemia que nos tocó vivir. A esta enfermedad y a la oleada de crímenes sin resolver se une la lucha entre carlistas e isabelinos. Todo ello se mezclará con un Madrid sucio, repleto de barro, sin aceras, con basura por las calles y rodeado de murallas para crear el thriller psicológico que es La bestia. La labor de documentación para plasmar un Madrid costumbrista, una ciudad llena de contrastes y en permanente evolución que pretende ponerse al nivel del resto de Europa, mientras sus habitantes hacen todo lo posible por sobrevivir, es indudable. El crudo realismo, las malas condiciones sociales de la mayoría de sus personajes, además de la repulsión que generan algunos de ellos, forman parte del imaginario construido en esta obra de suspense. Pobreza, insalubridad y falta de higiene irán de la mano. La situación sanitaria es tan crítica que Madrid cierra sus puertas y se blinda contra los pobres, a quienes acusa de ser los portadores y transmisores de la enfermedad. Así que los aparta para que mueran solos. Opio de Láudano, libro que enganche. Para esta premisa os traigo La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey, de Annie Burroughs y Marianne Saffer, de 300 páginas. La novela que más me ha enganchado este año. Esta novela epistolar, que comienza en enero de 1946, nos cuenta cómo Londres intenta recuperarse poco a poco de la destrucción que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial.
La historia será contada mediante cartas que escribe la escritora Julian Ashton con diferentes personajes. Juliet estaba de gira por Gran Bretaña para presentar su última obra, Easy Bikestar va a la guerra, una recopilación de las columnas de humor que publicó durante la guerra, cuando al llegar a su casa de Londres se encuentra con una carta de un tal Dorsey Adams que le cuenta que tiene un viejo libro de Charles Lamb que le perteneció a ella y en el que aparecen sus datos personales. Ha decidido contactar con ella porque le ha encantado la obra y quiere que la ayude a encontrar más libros del autor o una biografía en la que se cuente cómo fue su vida. Y esta sencilla premisa dará lugar a las aventuras más alocadas que puedas imaginar, siempre narradas en un formato epistolar que al principio puede resultar extraño, pero al que uno le acaba cogiendo mucho cariño. Uno de los objetivos de la obra es homenajear la literatura y a los amantes de los libros. En muchas de las cartas que recibe Juliet observamos que cada miembro de la sociedad tiene un autor favorito al que defenderá a capa y espada en sus reuniones. La obra está plagada de referencias a Charles Lamb, las hermanas Bronte, Jane Austen, Séneca, Shakespeare o Catulo, entre otros muchos. Y además esta obra se puede considerar una fiel defensa de la lectura frente a la barbarie que significa la guerra. William Turner, un libro atmosférico. Ya he hablado muchas veces en el canal de esta obra, pero es que es el primer libro que me viene a la cabeza cuando pienso en una obra realmente atmosférica. En ella se nos presenta a Aubrey, quien tiene un trastorno obsesivo-compulsivo que, unido al universo mágico de Rothfuss, las escritas por el periodista David Lagercrantz. Mi vida, estás soñando con los ojos abiertos. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.